paciente llega con una sensación muy, muy severa. Aquí ya se puede usar la escala que han debido ver en la parte de analgesia, no solo con paracetamol o aires, ya se puede llegar a usar opioides en algunos casos. Aquí muchos de los que nos es útil es el tramadol, o ya cuando tenemos casos muy severos, morfina puede estar indicada en base a la secuencia. Y esta tiene que ser adecuada, ni demasiado ni deficiente. ¿Cómo evitamos las recurrencias? Esta igual fue pregunta de la anterior semana. La cirugía profiláctica. Una vez que tenemos un episodio, está recomendado hacer la cirugía en la resección de sigmoides para evitar estos episodios recurrentes de vólvulo, porque una vez que se torsiona, va a volver a torsionarse, eventualmente se va a volver a torsionar. O sea que hay que sacar el segmento redundante del intestino para que esto no vuelva a pasar. Y modificaciones dietéticas. Evitar estreñimiento. ¿Cómo se hace esto? Evitar hidratos de carbono, aumentar la fibra. Bueno, el pronóstico es muy bueno cuando no tiene estrangulación. El tratamiento puede ser solo endoscópico y hacer la resección programada, pero con extracción es mucho más complicado. Yo actualmente estoy con un paciente que, bueno, fue un vólvulo de 4 días por descuidos familiares, y el paciente está en terapia intensiva. Estamos sacándolo, pero esa dificultad aumenta esa mortalidad y esas complicaciones. Usualmente el tiempo de espera que no llegan a ser atendidos adecuadamente en el tiempo, no llegan al hospital cuando tienen que llegar. Aquí también tenemos el signo de Ogilvy, que hemos hablado un poquito, que es una pseudoobstrucción colónica aguda. Esto usualmente no tiene un punto de obstrucción, por eso una pseudoobstrucción es parcial y es secundaria a alguna alteración neurológica. A veces son daños en médula espinal, usualmente desde cervicales, o puede llegar hasta torácica, y esto genera una disminución del peristaltismo marcado porque no tengo la inervación de esos segmentos. Esto se ve en pacientes usualmente o choqueados o con traumatismos encefálicos moderados o severos, en los cuales están postrados en la cama y su abdomen se empieza a distender. El abdomen se empieza a distender y solo hay que tratarlo con neostigmina y descompresión colónica. ¿Qué quiere decir que descompresión colónica? Se puede hacer una instalación de sonda rectal para liberar los gases. Se habilita un espacio para que el intestino no esté ocluido, no esté contraído y puedan salir por ahí los gases y las heces. Estos pacientes sí son de morbilidad aumentada, pero por sus patologías previas. Y bueno, en la evaluación preoperatoria, hemos visto que en todos los casos que tenemos que tratar con intestino, ya sea delgado o grueso, hay que ver el estado hemodinámico, los desequilibrios que puede generar esto por la superficie de acción que tiene nuestro intestino para la absorción de los contenidos y tener una imagenología adecuada. La imagenología desde una placa de rayos X nos es muy útil para planificar qué voy a hacer con mi paciente. Si mi vólvulo ya me está marcado de sigmoides, ya sé qué voy a sacar. Voy a hacer una resección de sigmoides. Ya nos puede guiar la placa, nos puede guiar mucho más la tomografía. Ya hemos visto angiografías para isquemias mesentéricas, nos guía mucho en cómo ir en base a nuestras cirugías. Bueno, habiendo tenido ese pequeño repaso de la patología que hemos visto en la anterior clase, el martes, podemos empezar ya con colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn en colon, enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Hay alguna pregunta del repaso? En caso de que no hubiera, podemos empezar. Bueno, empecemos. Como siempre, vamos a dar un caso clínico. Me gustaría igual que nos den sus opiniones al final. Tenemos un paciente de 45 años, ha tenido antecedente de colitis ulcerosa diagnosticada hace 10 años. Ha presentado a su servicio de urgencias, ustedes están de guardia, y tiene una exacerbación marcada del dolor abdominal. Tiene diarrea sanguinolenta de 2 semanas de evolución. Refiere que ha tenido hasta 10 o 12 veces en las cuales va al baño y se encuentra con sangre en la taza. Está acompañado con fiebre, la cual no es constante, pasa en periodos, y ha tenido una pérdida involuntaria de 5 kilogramos en el último mes. Nosotros nos acercamos, hacemos un examen físico en el cual evidenciamos un abdomen doloroso, sobre todo en el cuadrante inferior izquierdo. No hay signos de peritonitis, no hay signos de llenado de mucí, Bloomer está negativo, vamos bien por ese lado. Los ruidos intestinales se encuentran aumentados, hay mayor peristaltismo. El paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene un hermano que está diagnosticado con enfermedad de Crohn. Tenemos en las pruebas diagnósticas una biopsia de colon, en la cual hay criptitis, hay abscesos en las criptas,
y hay una infiltración linfocitaria densa sin granulomas. ¿Ok? Estamos con una anemia, el hematocrit igual está disminuido, por parte de la anemia. Hay una inflamación, se puede ver leucocitosis de 15.000 de blancos, y hay un desvío a la izquierda marcado. La albúmina está baja, tenemos una hipoalbuminemia. La proteína C reactiva está elevada. Esto es una inflamación, nos está marcando un dato de inflamación marcado, ¿no? Los electrolitos, sin embargo, están normales. Hemos hecho imagenología, hemos hecho estudios de gabinete, en los cuales hemos hecho una colonoscopía, los cuales nos muestran una mucosa eritematosa, friable, ulcerada, de manera continua, desde el recto hasta el colon transverso, y hay pseudopólipos. También hemos logrado hacer un estudio imagenológico de una tomografía computarizada, sin contraste, donde se pudo ver un engrosamiento de la pared intestinal y algunas áreas de estenosis en ilion terminal, sugiriendo enfermedad de Crohn concomitante. Esto solo es sugerencia. Bueno, al final me van a decir qué piensan, qué es, qué tenemos, contra qué nos estamos enfrentando. Bueno, ahora sí, viéndonos a la parte del tema, hay que ver que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene tres componentes grandes. El primero, el que no hemos tocado hasta ahora, la colitis ulcerosa, ulcerativa, dependiendo de qué nomenclatura hablan. Por favor, eso tómenlo como sinónimo. La enfermedad de Crohn y la colitis indeterminada. Cada una tiene sus especificaciones y sus pruebas específicas y su tratamiento específico. Para hacer una forma fácil, la colitis ulcerosa es sobre todo una afección del colon, del intestino grueso. No afecta el intestino delgado, con una pequeña excepción que les voy a mencionar cuando ya hablemos específicamente de la patología, pero tiene una afección de este segmento. La enfermedad de Crohn, como hemos visto en la clase de intestino delgado, puede tocar desde la boca hasta el ano. Todos los segmentos del tracto intestinal pueden estar afectados por la enfermedad de Crohn, una de las grandes diferencias de estas enfermedades hermanas. ¿Ok? Y la colitis indeterminada es la cual en la que no podemos diferenciar estas dos patologías, ni por medios clínicos, ni por medios imagenológicos, incluso por medios de biopsias endoscópicas o colonoscópicas, no podemos diferenciar si es una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. ¿Ok? Esto pasa en el 15% de los casos. 15% nuestro diagnóstico está incierto. Es una colitis indeterminada, pero es una enfermedad inflamatoria intestinal. El 85% de los casos es una colitis ulcerosa y una enfermedad de Crohn. Perfecto. Entonces vamos a la parte estadística. La colitis ulcerosa es más habitual. Llega a afectar a 8 a 15 personas por 100.000 habitantes. Esa es su incidencia dentro de los Estados Unidos, que es donde sale el libro. Es mucho más común en pacientes caucásicos, en pacientes europeos o americanos de ascendencia del primer mundo. En nuestro medio, aunque existe, tiene menor prevalencia, menor incidencia. Esta patología es sobre todo marcada por dos picos. Un primer pico mayor a los 30 años, como leen aquí en la tercera década de la vida, y un pico menor a los 60 años. ¿Ok? La parte estadística de la enfermedad de Crohn marca que de 1 a 5 personas por 100.000 personas, por 100.000 habitantes, tienen esta enfermedad. Igual tiene una incidencia en dos picos, bimodal. La primera entre los 15 a 30 años y la segunda entre la sexta y séptima década de la vida. Igual en estos son los picos. El primero es mayor que el segundo, sin embargo. Ahora, ¿qué otras diferencias tenemos entre estas dos patologías hermanas? Una grande, por favor, quiero que se acuerden que la diferencia, sobre todo, que la colitis ulcerosa es una enfermedad que no afecta todas las capas del intestino, solo que afecta mucosa y submucosa. La enfermedad de Crohn es una enfermedad transmural, afecta mucosa, submucosa, muscular y serosa. Perfecto. Otra diferencia entre estas dos patologías son los hallazgos que tenemos por vía endoscópica. Como dice muy bien aquí en la diapositiva, en la colitis ulcerativa tenemos esos saltos. Perdón, en la colitis ulcerativa tenemos una afectación continua, una afectación de toda la mucosa en el segmento afectado. No hay esos saltos, ese patrón de adoquinado que hemos visto en la enfermedad de Crohn. Esta puede afectar desde el recto hasta el colon
en su totalidad y usualmente no afecta intestino delgado. Aquí he puesto un asterisco porque llegamos a tener una pequeña exclusión, una pequeña diferencia, que es la ilitis por reflujo retrógrado. En la colitis ulcerativa, el ilion distal puede estar afectado, pero por reflujo del colon sigmoides. O sea que solo en esa circunstancia puede llegar a tener lesión del último segmento del ilion. Pero acuérdense que sobre todo afecta colon. La enfermedad de Crohn, por otro lado, puede afectar desde el recto hasta la boca, desde el ano hasta la boca. Y tienen estos saltos, este patrón de adoquinado, esta estación de la estriadificación de la grasa, que ya hemos visto en la anterior clase, que hemos podido hablar más a detalle de enfermedad de Crohn. Puede tener preservación rectal, sin embargo, en algunos casos, usualmente el 35%, que vamos a ver al final, tiene afección de ano y recto, que está acompañado por fisuras anales laterales, incluso apéndices cutáneos. Estos son los más frecuentes. O sea que acuérdense de toda esta parte, las diferencias que necesitas. Y bueno, hemos visto que el 15% entra de esta colitis indeterminada, donde por lo que haga no puedo diferenciarlas. El tratamiento es similar, pero no puedo diferenciarlas. Ahora, estas dos patologías llegan a tener manifestaciones extraintestinales. El hígado es la más marcada y hemos visto que la grasa tiene mucho que ver en esa recuperación, esta edificación grasa. O sea que una infiltración grasa o estatosis hepática, que es mejor dicho, es lo más común. El hígado es el principal sitio de la afección extracolónica. ¿Okay? Como han visto, 40-50% de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal pueden cursar con una infiltración grasa. También se puede ver que la cirrosis está dentro de los 5% de los pacientes que intercurren con una enfermedad inflamatoria intestinal, un IBD, que también lo van a ver en la nomenclatura del libro, Inflammatory Bowel Disease, enfermedad inflamatoria intestinal. Otros sitios extraintestinales de la patología es la vesícula y las vías biliares. Aquí la CEP, la colangitis esclerosante primaria, igual es muy marcada en los conductos biliares. La pericolangitis y la colangitis son marcadas. El carcinoma de conducto biliar, el adenocarcinoma de este lugar, también es una complicación, aunque es rara, pero puede pasar. Fuera del tracto, bueno, de todo el tracto digestivo, anexos, podemos tener artritis. Aquí la sacroilitis y la espondilitis anquilosantes nos llegan a tener como correlación con la enfermedad inflamatoria intestinal. También el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso es parte de las manifestaciones extraintestinales. Incluso la afectación ocular puede llegar a tener relación con la afectación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, ¿cómo hago el tratamiento? ¿Qué guías tengo de tratamiento de estas dos patologías en conjunto? Porque eso vamos a ver. La parte quirúrgica ya la vamos a separar. Entonces, hay que ver que para las dos patologías se puede hacer un tratamiento médico. Sin embargo, este tratamiento médico va a tener un marcado importante. Cualquiera de estos fármacos que utilicemos, ya sea salizatos, corticosteroides, nutrición, antibióticos, inmunomoduladores, agentes biológicos, solo va a tener la función de disminuir la inflamación y aliviar los síntomas. Va a ser solo circunstancial, o sea, solo va a limitar la afección del paciente y remitir procesos agudos. No va a curar. El tratamiento médico es solo para limitar los síntomas. ¿Ok? Bueno, se puede usar tanto para la colitis ulcerativa como para la enfermedad de Crohn estos fármacos y en este orden. En primera línea, para los casos leves, se puede usar salizatos. ¿Cuáles son los más marcados? El 5-ácido acetil salicílico, el 5-ASA, que han debido ver. En segunda instancia, la sulfasalicina, que también marca. ¿Qué hace aquí? Inhibe la ciclooxigenasa, inhibe la 5-lipooxigenasa, y esto va a limitar la inflamación. Como ya hemos visto, hay una alteración en la mucosa por una inflamación sostenida, una inflamación crónica prolongada. Entonces, al limitar esto, podemos limitar el cuadro. Pero estos salizatos se utilizan sobre todo en casos leves. Como una segunda línea,
ya empezamos a usar los corticosteroides. Los esteroides, que el principal está dado por la budesonida, la budesonida nos va a marcar por vía oral la limitación de estos factores de la inflamación y va a ayudar a la recuperación de esa zona, pero solo como paliativo, solo como solución a los síntomas. Aquí tenemos la diferenciación de tratamiento por vía oral y tratamiento por vía endovenosa. La vía endovenosa está dada sobre todo para las exacerbaciones agudas. Eso, recuérdense, es la primera línea para exacerbaciones agudas, ¿ok? Y estos en casos más severos. Ahora también tenemos los inmunomoduladores. Han debido escuchar de la acetioprina o la 6-mercaptopurina. Estos fármacos igual van a disminuir la afección con las células proliferadoras de la inflamación, esos marcadores, las células T helpers, las células CD4, las CD8, las helpers, que van a fomentar el reclutamiento de células T, células B, que van a afectar más la mucosa. Esto limita estos cuadros. Sin embargo, en estos dos casos de los fármacos específicamente, hay que entender que esto tarda. Estos pacientes tardan entre 6 a 12 semanas en que genere esa acción. O sea que no podemos tratarlo en casos exacerbados, que enseguida vamos a ver cuáles son. Hay que tratarlos en casos crónicos que podemos tener tiempo para hacer el tratamiento. Bueno, aquí también entran los inmunomoduladores, los inmunomoduladores que son la ciclosporina y el metrotexato. Ambos inmunosupresores, es decir, la ciclosporina de linfocitos T y el metrotexato de los folatos, que van a disminuir, aunque no están marcados como fármacos de primera o segunda línea, hay estudios que marcan una disminución de la sintomatología, con el detenimiento, con la dificultad de que generan mucho daño en otros órganos del cuerpo. El metrotexato te destruye la parte renal y bueno, también la parte gástrica, o sea que hay que tener mucho control y mucho seguimiento a esos pacientes que llegamos a usar esto. Aquí también podemos ver los agentes biológicos. Estos agentes biológicos y los inmunomoduladores usualmente están dados en casos donde se resisten al tratamiento médico previo. Hay recidivas, hay falla del tratamiento y tenemos que usar algo más. Aquí está el infliximab, sobre todo, que es un anticuerpo quimérico monoclonal contra el factor de necrosis alfa, que es el primero que vamos a utilizar en estos pacientes que tienen recidivas, que no funciona el tratamiento previo en la enfermedad de Crohn. ¿Ok? Van a ser sobre todo para la remisión clínica, ¿no? Bueno, o sea, no podemos continuar con los otros tratamientos. Aquí también están el adalimumab, el certolizumab, muchos otros tratamientos que nos pueden ser de ayuda en estos pacientes complicados, de complicado manejo. Sin embargo, nuestro medio, primero que son muy caros y a veces, bueno, ahora en nuestro estado actual, de difícil acceso. No hay, ni con el dinero se puede a veces conseguir estos agentes biológicos. Ahora hay que asociar a estos casos los antibióticos. Los antibióticos se utilizan para dos cosas: para limitar la carga intraluminal de bacterias, sobre todo en la enfermedad de Crohn, y también para tratar los concomitantes rectales. Aquí el metronidazol es nuestro primer fármaco de ayuda para esas fisuras que pueden estar infectadas, esos abscesos criptogénicos que pueden estar asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok? Bueno, ahora podemos ver cada patología en detenimiento y empecemos con la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa es una enfermedad dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener diferencias a lo largo del tiempo. Va a tener periodos de remisión y periodos de exacerbaciones. Periodos donde no pasa nada, donde se mantiene inactiva, quiescen, como se marca aquí, y fases donde está activa la enfermedad, donde produce sintomatología, donde produce complicaciones. Aquí por dificultades, por complicaciones, podemos ver que va desde un bajo grado, donde solo te empieza a molestar, te empieza a doler, hasta una enfermedad donde te fulmina, te destruye a través de dos complicaciones bien marcadas: el megacolon tóxico y la colitis fulminante, que enseguida vamos a ver cómo se marcan y cómo se ven. Como ya hemos visto, esta colitis ulcerativa marca sobre todo el colon y puede afectar recto, una proctitis, proctosigmoiditis, afecta sigmoides, el recto y todo el colon izquierdo, o todo el colon, una pancolitis. ¿Cómo inicia esta patología? Bueno, tiene dos formas de inicio, dos formas de proliferación. Primera, una mínima, que es insidiosa, que es con la más frecuente, lo que más te genera,
que empieza a decirte el paciente: doctor, estoy haciendo heces con sangre, heces con caquita, caquita con heces. Estoy hablando mal. Heces con sangre, heces con caquita. Perdón, sigo hablando mal. Sangre con caquita. Mi baño, mi taza del inodoro está con manchas rojas, tiene puntos rojos. Y bueno, la otra puede ser abrupta, puede ser drástica, donde empieza a tener diarreas, sangrados intensos, hemorragias severas, que ahorita vamos a ver que también son una indicación de quirúrgica. Puede empezar a tener dificultad al realizar la defecación, tenesmo, puede tener dolor abdominal marcado, usualmente en flanco, en fosa ilíaca izquierda, y puede tener fiebre secundaria a una sobreinfección. ¿Ok? Esa es la clínica, sobre todo de la colitis ulcerativa. Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Aquí también hay que ver cuándo podemos hacer este diagnóstico. Se hace en periodos de remisión o en periodos de exacerbaciones. En periodos de remisión, el enema de bario, la endoscopía y el enema de bario usualmente no están indicados. Se pueden usar, pueden ser contraindicados por la laceración que podemos afectar y lastimar estos segmentos. En momentos donde está el paciente en remisión, sí se puede utilizar. ¿Y qué se va a ver? ¿Qué se va a ver en primera instancia? Se hace una rectosigmoidoscopía, una proctoscopía en base a dónde está afectado, y en primera instancia se puede ver un edema de mucosa y una pérdida de patrón vascular. Esto acuérdense muy bien. Dentro de la visión endoscópica o colonoscópica, se pueden ver cómo los vasos irrigan el colon con los sigmoides. Sin embargo, al tener este edema de mucosa, esta inflamación, estos vasos están tapados, o sea que se va a perder en su totalidad el patrón vascular normal en primera instancia. También en cuadros más avanzados se ve una friabilidad, una debilidad, posible laceración de facilidad al poner el colonoscopio de la mucosa, ulceraciones de la mucosa, pus, moco y formaciones pseudopolipoidales. Hay pseudopólipos en estos lugares, ¿ok? Ahora, también hay que ver la cromoendoscopía, que enseguida vamos a ver. También se puede diagnosticar a través de enema de bario, que hemos visto desde la primera clase que los enemas, por contraste, te marcan cómo es la estructura. Entonces, ¿cómo vamos a ver una colitis de larga evolución? Una colitis crónica. Todas estas formaciones, estas austras que tenemos, estos pliegues que hay dentro del colon en la parte interior, van a estar ausentes, van a estar lisos. Va a haber como un tubo de plomo, que es el signo patognomónico de esta enfermedad crónica. Va a ser un tubo, una manguera, sin ninguna de esos pliegues. ¿Ok? Y bueno, puede haber estenosis. Esto es por inflamación de la mucosa, pero son poco frecuentes y hay que considerar la posibilidad de que estemos frente a un trastorno neoplásico en caso de estenosis. Bueno, como les decía, el enema de bario está contraindicado en episodios agudos, o iban a disculpar, ahí se me faltó una D. No se realiza en episodios donde estamos con problemas, con complicaciones agudas, donde el paciente no tiene ese tiempo para poder realizar estos exámenes contrastados, o pueden llegar a afectarlo más. En un megacolon tóxico o una colitis fulminante pueden llegar a ser una mayor complicación para el paciente. Y también otro método diagnóstico de importancia es la cromoendoscopía. Esto igual en pacientes crónicos, en pacientes donde tenemos ese tiempo. ¿Y qué se hace? Se hace una colonoscopía, una proctosigmoidoscopía, una sigmoidoscopía, y se usa material de tinción. Se usa solución de Lugol, azul de metileno, indocarmín, cualquiera de estos, para ver cómo está la mucosa, para ver cómo está el epitelio, si este no está displásico, si no está metaplásico por la lesión, y esto nos va a ayudar mucho para ver si es que hay o no este riesgo de complicación con neoplasias del que hemos hablado. ¿Ok? Esto, pero acuérdense que son tratamientos, métodos diagnósticos en pacientes crónicos, en pacientes que no estamos urgidos de un tratamiento. Bueno, ¿qué otro tipo de tratamiento hay? La quirúrgica, la cirugía, lo bonito, lo que nos interesa. Entonces, ¿qué indicaciones hay de cirugía? Tenemos dos grandes. Una cirugía de urgencia, que se entra porque se entra ese momento, cuando te llega el paciente, ya se tiene que estar programando, y una cirugía electiva, cuando ya continúas con el paciente, lo estás revisando, lo estás controlando y no te mejora, o hay uno de estos riesgos. Y bueno, ya vamos a hablar paso a paso. Entonces, en la cirugía de urgencia tenemos dos acápites grandes. El primero, una hemorragia masiva
Y la segunda, estas dos complicaciones, megacolon tóxico y colitis fulminante. Vamos a la primera. La hemorragia masiva no te genera una lesión en la que el epitelio del intestino esté dañado, esté totalmente destruido, alterado, una displasia, metaplasia. O sea que ese intestino te puede seguir sirviendo para futuro. Y esto vamos a ver en el tratamiento quirúrgico. O sea, esta hemorragia masiva, la indicación para la cirugía es controlar la hemorragia, que no estamos pudiendo controlar. O sea que el tratamiento quirúrgico va a ser correspondiente a esto. ¿Ok? En megacolon tóxico y colitis fulminante. ¿Qué significa esto? El megacolon tóxico es un daño generalizado del intestino. Hay un sobrecrecimiento, una sobredistensión del intestino secundario a estas afecciones, usualmente la colitis ulcerativa y la enfermedad inflamatoria intestinal, donde hay una proliferación bacteriana. Y esto te genera un daño a todas las capas en la enfermedad de Crohn y a las capas que hemos hablado en la colitis ulcerativa del todo el colon. Y esto por las citotoxinas te genera una infección generalizada que puede llegar a generarte una sepsis. ¿Ok? Igual, en la colitis fulminante hay un daño de todo el segmento colónico que te empieza a generar daños hidroelectrolíticos y alteraciones hemodinámicas por el daño de las estructuras, porque ya no se puede hacer la absorción porque esa mucosa está dañada, ¿vale? En estos dos casos se tiene que hacer un tratamiento agresivo y, sobre todo, llegar al tratamiento quirúrgico. El tratamiento agresivo es, sobre todo, estabilizarlo, restituirlo para poder entrar a una cirugía en mejores condiciones. Aquí, ¿qué se hace? NPO. No se le da nada por la boca para no seguir dañando la mucosa. Se lo rehidrata, usualmente con soluciones isotónicas. Aquí se puede dar, dependiendo de su masa corporal, líquidos coloides o cristaloides. ¿Okay? Se da antibióticos de amplio espectro, como aquí les digo, en primera instancia cefalosporinas de tercera generación o algo más grande. Aquí también podemos usar inolonas, corticosteroides endovenosos para limitar esa inflamación. Como ya les había mencionado, la colonoscopia y el enema de Barrio están contraindicados en estos casos porque no tenemos el tiempo necesario. Tenemos que ayudarlo en ese momento y puede generar más daño. Si no mejora en un día, en 24 horas, hay que entrar a operar inmediatamente. ¿Ok? Bueno, continuando con la cirugía electiva, ya no son estos casos donde tenemos que entrar sí o sí, sino en lo que estás siguiendo a tu paciente, lo estás controlando y no te mejora, no mejora a pesar de que le estás dando todos los tratamientos necesarios, de que ya está con salizatos, ya está con corticoides, ya está con inmunomoduladores, ya está con terapia de agentes biológicos y no te mejora. Entonces hay que pensar en el tratamiento quirúrgico. Podemos aquí también manejar el alto riesgo de complicaciones. Está empezando a desarrollar nutrición, está empezando a tener sangrados por vía rectal y hay que considerar la posibilidad de hacer un tratamiento quirúrgico. Aquí también, por favor, recuerden el riesgo de carcinoma colorectal. Este carcinoma va aumentando en base a los años cuando tenemos una infección de todo el colon, una enfermedad pancolónica, que aumenta desde el 2% a los 10 años, el 8% a los 20 años y 18% a los 30 años. Como verán, un 18% es muy marcado, es algo elevado, o sea que hay que tener la posibilidad de hacer una resección para limitar esta posibilidad del neoneoplasia. Bueno, igual un cáncer invasivo puede llegar a 20% cuando ya tenemos displasias marcadas por la cromoendoscopía. ¿Y qué les vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento quirúrgico? Bueno, dependiendo qué vamos a tener, se varía el tratamiento quirúrgico. Ya hemos visto la diferenciación entre las resecciones de segmentos, ¿no? Entonces, en una colitis fulminante o un megacolon tóxico, todo nuestro colon ya no nos sirve. No está útil porque está dañado. Ya sea por citocinas que nos están afectando la parte de la distensión y está generando la colitis, el megacolon tóxico, o que la mucosa está dañada, como la colitis fulminante. En estos casos hay que hacer una colectomía abdominal total. Se saca el colon, el intestino grueso, y se hace una ileostomía terminal. ¿Ok? Ya posiblemente definitiva. Como les mencionaba, en la hemorragia masiva, el daño no es que el intestino esté mal, que la mucosa esté dañada, sino que tenemos un sangrado que no podemos cohibir, que no podemos limitar. Entonces, en estos casos, se puede hacer una proctectolectomía y una ileostomía permanente. O
una proctectomía y una anastomosis anal con bolsa ileal. Ya hemos visto estos casos donde se puede hacer una bolsa, ya sea en bolsa J, en bolsa Koch, una bolsa S, para hacer una anastomosis de esta bolsa con el ano y seguir con contenido, seguir teniendo la facilidad de poder darle al paciente defecación, no eliminarlo y que venga que vivir el resto de su vida con una bolsa de colostomía, con sus complicaciones psicológicas y complicaciones de piel, de laceraciones, de afecciones de la bolsa, de reacciones de dermatitis, el resto de su vida. O sea que es una posibilidad porque la mucosa no sigue siendo funcional. ¿Ok? En la cirugía electiva, en esa que estoy programando por el riesgo de inflamaciones y de malignidad, se recomienda hacer una proctocolectomía total y una ileostomía terminal. Ese es el gold estándar. Por favor, esta márquense con una posible restitución a futuro. Igual como segunda instancia, se puede recomendar una proctocolectomía total y una ileostomía continente. Esas bolsas que hemos visto, aquí la bolsa de Koch es la más marcada, con una alternativa de una proctocolectomía restaurativa con anastomosis anal con bolsa ileal. Igual, hay una anastomosis, o sea que le damos esa facilidad de que el paciente siga pudiendo defecar. Bueno, continuando con su enfermedad hermana, la enfermedad de Crohn. Esta ya la hemos visto, o sea que hay muchas cosas que igual son muy semejantes a la parte del ilio con el colon, o sea, muchas cosas se parecen. Ya hemos visto que estas dos patologías son exacerbaciones y remisiones, ¿ok? La enfermedad de Crohn, puede afectar desde la boca hasta el ano, o sea que el colon no es independiente. Puede afectar todo eso, y la parte de la fisiopatología ya la hemos visto, por eso no voy a repetir. Ya está en nuestro primer tema de enfermedad inflamatoria intestinal en ilio, ¿no ven? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Se puede hacer mediante colonoscopía y también por una endoscopía alta, bajo esófago gastroduodenoscopía, para ver cómo es la estructura, para ver esas lesiones de las que ya hemos hablado. También se puede hacer a través de un enema de bario, para ver la estructura del intestino delgado y del intestino grueso, si es que llegamos a ese lado. Aquí que vamos a tener lesiones intercaladas, lesiones en patrón de adoquinado, ¿verdad? Donde hay un segmento que está afectado, un segmento que está limpio, un segmento que está afectado, un segmento que está limpio, ¿ok? Esta es una gran diferencia con su patología hermana. Hay esta afectación rectal en el 40% de los pacientes, en las cuales está aumentado lo que hemos hablado, fístulas perianales, abscesos perianales o apéndices cutáneos, donde suele pasar sobre todo esta enfermedad de Crohn en el ilion terminal y en el ciego. Luego está el intestino delgado, luego el colon y luego el recto, o sea, sobre todo en el ciego y en el ilion terminal. Por eso la afección es sobre todo parte derecha, ¿verdad? Bueno, la enfermedad de Crohn anal y perianal se va a manifestar con esto: fístulas, abscesos complejos y úlceras anales. Aquí acuérdense sobre todo de los abscesos, de las formaciones cutáneas anales. En esta patología, ya hemos visto la parte medicamentosa en la conjunción de ambas patologías. ¿Cuáles son las indicaciones para la cirugía? Aquí hay una cápite que sí o sí tengo que mencionarles. Y hemos visto que el tratamiento medicamentoso de estas enfermedades no es curativo, solo palía los síntomas y evita que haya remisión del cuadro, que vuelva a formarse el cuadro, fomenta la remisión del cuadro, mejor dicho. Ahora, una diferencia grande entre las dos patologías es que la colitis ulcerativa con la cirugía es curativa, porque se saca el segmento que está dañado, el colon. Ahora, en la enfermedad de Crohn es una inflamación, no es una afección inflamatoria de todo el segmento intestinal, desde la boca hasta el ano, ¿verdad? O sea que solo va a ser reseccionar el segmento que está afectado en ese momento. No es curativa, solo remite el cuadro, ¿ok? Porque no se puede extirpar todo el tejido en riesgo. Si sacamos todo el tejido que está afectado, sacaríamos desde la boca hasta el ano. Y un paciente que no tiene ni boca y no tiene ni ano, y todo el trayecto intermedio, es incompatible para la vida. O sea que no se cura, solo se limita las complicaciones y se limita la sintomatología, ¿ok? Perfecto. La cirugía, como hemos visto en la enfermedad de Crohn, solo se basa en las complicaciones de la enfermedad. Eso acuérdense muy bien. Solo cuando está complicada hay que operar. ¿Ok? Bueno, en la fase, tenemos fases igual como en la enfermedad de Crohn. Como hemos visto, son enfermedades dinámicas. En la fase inflamatoria aguda, nuestra inflamación puede complicarse con abscesos y con fístulas intraabdominales. Como ya he visto, hay una proliferación bacteriana y esto puede generar abscesos dentro del mismo colon o pericolónicos.
Ahora las fístulas, al tener contacto con otras asas intestinales o con otras asas colónicas, puede haber conexiones, puede hacer conexiones anormales, epitelizadas dentro del abdomen que pueden generar, o fístulas intracutáneas, igual que nos puede llegar a afectar. Aquí hay que tratarlos con terapia médica máxima. Y hemos visto que en base a lo escalonado que estamos viendo, ya hay que usar tratamiento de corticosteroides endovenosos, inmunomoduladores, o incluso podemos llegar a tener agentes biológicos si llegamos a tener el acceso. Ahora, estos abscesos, en caso de que se pueda llegar, sean de facilidad de acceso, se pueden resolver por drenaje percutáneo, no simplemente por cirugía. Y en caso de donde no se pueda acceder a esos segmentos por complicaciones o por estructuras anatómicas muy delicadas en su inmediación, hay que hacer cirugías abiertas. ¿Ok? En estas cirugías usualmente se resecciona aparte de la fístula o la zona de inflamación donde está afectado. Ahora, yendo a la otra fase de la enfermedad de Crohn, la fase fibrótica o la fase crónica, es donde tenemos la revisión del cuadro. Aquí podemos generar una cicatrización generalizada de los segmentos afectados. Como es segmentaria, de esos segmentitos va a generar estenosis del segmento. Aquí es sobre todo obstructivo, o sea que podemos llegar a necesitar una estenoplastía, una resección, y para casos de perforación son muy raras. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a operar en esos pacientes que tenemos que operar? La decisión intraquirúrgica va a ser sobre todo con posibilidad de estoma. Se va a hacer una colostomía en primera instancia. Las incisiones son en línea media abdominal para tener un mejor acceso a todos los segmentos intestinales que tenemos que tocar, que tenemos que hacer la exploración, y se puede hacer, especialmente ahora con el desarrollo de la tecnología laparoscópica, por vía laparoscópica. ¿Ok? No deberíamos extirpar demasiado intestino. Como ya hemos visto en la parte de adherencias, mientras menos toquemos, mientras menos daño hagamos, mejor. Igual, por lo que han debido leer en la parte de síndrome de intestino corto, que no hemos tocado mucho, no se tiene que sacar exageradamente el intestino. Tiene muchas funciones de absorción, de nutrición, incluso de misma excreción, de misma parte endocrina. O sea que mientras menos intestino saquemos, mejor. Aquí, en casos que están inestables, sépticos, desnutridos, que son usualmente los casos donde tenemos esos abscesos o esas fístulas, se tiene que hacer el estoma, sobre todo, se tiene que abocar el intestino a la pared para que una vez controlado se pueda hacer una anastomosis en una segunda instancia. Y en pacientes estables, raros, que usualmente no llegan, lamentablemente, se puede hacer una anastomosis per prima, pero estos son casos selectivos, casos muy seleccionados. ¿Ok? Bueno, recordando un poquito, porque esto ya hemos visto, pero lo vuelve a mencionar esta parte del capítulo, de la enfermedad de Crohn, ileocólica y del intestino delgado, que hemos visto que son el lugar más común de la enfermedad de Crohn. La ileocólica es el 41% de los pacientes y el intestino delgado el 35% de estos pacientes. Ok, ¿qué vamos a tener aquí? Como complicación nos puede dar fístulas internas o abscesos. Ya hemos visto conexiones entre dos epitelios, entre dos conexiones anormales de usualmente dos órganos epitelizados, ¿no? El intestino delgado puede tener una conexión con el intestino grueso, con otras asas ileales o con otros órganos intraabdominales. Estos son en 30 al 38% de los pacientes. Igual los abscesos, al generar esta absorción y esta colonización de bacterias, puede generar una sobreinfección que podemos llegar a necesitar la resección. Igual, por la cicatrización que va a generar la enfermedad de Crohn, que ya hemos visto los motivos, por la cicatrización grasa, la estratificación de la grasa y todo lo que vamos a ver cómo elimina la luz del lumen, podemos llegar a tener casos de obstrucción, igual casi un 35% de los pacientes. Y bueno, por la cercanía del psoas a través de la fascia de Tolt en el ciego y en el ilio, puede llegar a tener abscesos que por continuidad afectan al psoas. Esto ya va a afectar el recto peritoneo. Aquí la infección, la sepsis y los abscesos se pueden tratar por drenaje percutáneo en casos simples de acceso fácil, antibióticos y nutrición parenteral. En casos de estenosis podemos llegar a necesitar las estenoplastías, que ya hemos visto cómo son. Si se acuerdan muy bien, la de Yabuley, la de Miculiculix, y bueno, nombres que ya hemos revisado en la parte de intestino delgado, cómo se realizan en base a los tamaños, ¿verdad?
Miculitis, perdón, mis nombres están medio raros hoy día. Y como pueden ver en las imágenes, usualmente son unas secciones longitudinales y unas suturas transversales para no generar la misma causa de estenosis nosotros. Y en casos muy prolongados se pueden hacer incisiones en doble línea en forma de U, como han visto, acodando las asas intestinales. Aquí tenemos una recurrencia de aproximadamente más del 50% dentro de los 50 años, porque estas enfermedades no se curan, solo se controlan, ¿verdad? Y bueno, la parte de colitis dentro de la enfermedad de Crohn, aquí podemos ver que la enfermedad de Crohn igual nos va a marcar estas dos patologías grandes, la colitis fulminante y el megacolon tóxico. Esto va a necesitar de la misma forma reanimación y tratamiento médico, reposo del intestino, o sea, NPO, milperos y antibióticos de amplio espectro, y limitar la inflamación con corticoides parenterales, como he visto, primera línea, los corticoides parenterales para estas complicaciones. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Si no hay mejoría en esas 24-48 horas que ya hemos visto, podemos llegar a necesitar una colectomía total, una colectomía por vía abdominal y una ileostomía terminal. Si llega a afectar el recto, podemos tener la necesidad de una proctectomía electiva, y si no afecta, podemos hacer una anastomosis ileorectal después de la recuperación posterior del tiempo, ¿no? Que el ilion llegue al recto, si no hay afección rectal, que es muy importante. Aquí, por los mismos casos que en la enfermedad de colitis ulcerosa, hay un daño dentro del intestino que hay que sacar todo el segmento que está afectado. Y si el recto llega a tener algún tipo de salvación que no está afectado, podemos llegar a pensar a futuro, una vez que se solucione el cuadro y estemos entrando en revisión, una conexión. En colitis de Crohn. Ok, otras indicaciones para el tratamiento quirúrgico va a ser que no podemos tratar, que el tratamiento médico nos genera mucha recidiva, que tenemos mucha, no podemos tratarlo con dosis máximas de nuestro tratamiento. ¿Ok? Bueno, complicaciones del tratamiento médico. Como han visto, tenemos muchos fármacos que no se pueden usar por tiempo prolongado. Corticoides por tiempo prolongado es una mala idea. Inmunomoduladores tienen tiempos específicos para darlo. Nos puede generar mucho daño en otros órganos. Igual, al limitar la inflamación, nos limitamos nuestra propia defensa. O sea que mucho de eso no se puede realizar. Igual el riesgo de desarrollar malignidad, riesgo de desarrollar esta displasia, nos puede llegar a tener una indicación de tratamiento quirúrgico. Bueno, recordándonos nuestros puntos clave, habla de que la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa, ulcerativa, se asocian a mayor riesgo de carcinoma colorectal. Eso siempre recuérdenlo. Y bueno, el riesgo va a depender de qué segmentos del colon está afectado y qué cantidad de segmentos está afectado y cuánto ha durado la enfermedad. ¿Ok? Eso, por favor, no lo tomen fuera. Son patologías, son lugares que nos marcan y por algo nos marcan Schwartz. Bueno, continuando, la enfermedad de Crohn anal y perianal ya hemos visto que puede estar en una gran cantidad de los pacientes, solamente 35% de los pacientes. No es frecuente que solo esté dado ahí, como ven, es hasta el 3 a 4%. Raro que solo tengas estas lesiones en el ano. Usualmente está correlacionado con lesiones dentro del colon o intestino delgado. Aquí las más frecuentes, y por favor recuerden esto muy bien, son los apéndices cutáneos y las fisuras. Las fisuras, sobre todo, son profundas y llegan a ser en la parte lateral. Okay, a través de las clasificaciones de Gutzal y Coleman y Gutzal, ya han debido ver la segmentación anal, que es como un cuadrado, es como un cuadrilátero, y ahí vamos a ver en segmentos posteriores, segmentos anteriores, y en las líneas laterales es donde pasan esto. A diferencia de las que son por traumatismos, que son sobre todo en la parte anterior o en la parte posterior. ¿Ok? Bueno, abscesos perianales y fístulas igual son frecuentes. Y perdón, van a disculpar. Ahora sí, abscesos perianales y fístulas son frecuentes, sobre todo en pacientes con estas afecciones. Y el tratamiento puede ser desafiante. Usualmente el tratamiento normal, que en una fisura es una esfincterotomía lateral, no se puede realizar en estos casos por el daño a la mucosa que tenemos. Y el drenaje de los abscesos puede llegar a ser de más dificultad. ¿Qué se hace aquí? Se trata con terapia local. Usualmente se trata la inflamación de la piel. Como ven en la imagen, hay una inflamación bien marcada y una técnica acetón, pero bueno, eso vamos a hablar en la parte de fístulas perianales. Esta inflamación marcada se tiene que tratar. ¿Qué más se puede hacer? Con los apéndices cutáneos, hemorroides y fisuras, se recomienda no extirparlos, porque si limita la inflamación, va a remitir el cuadro. Aquí también hay que ver que el dolor anal, sobre todo, se recomienda
explorarlo con anestesia e intentar limitar los tratamientos invasivos y tratarlo con anestésicos locales sobre todo, en abscesos recurrentes y fístulas complejas, y hay que controlar la infección. ¿Con qué? Con tratamiento antibiótico. Delimitar la anatomía alterada, la anatomía compleja, saber qué vamos a hacer, porque una lesión en el esfínter podemos causarle más daño que bien al paciente. Y tratamientos de la enfermedad subyacente a la mucosa, tratamientos de inflamación inflamatoria que tenemos. Preservar el esfínter, que es de gran importancia. Algún docente que tuve hace mucho tiempo de proctología decía que si lo lastimamos al esfínter por algún motivo, si lo miramos feo, volvemos a nuestro paciente un pato. Paciente que camina y hace caquita, que no tiene control, que no tiene continencia. Igual, en la enfermedad de Crohn anal hay que tener limitación en los casos que vamos a recomendar cirugía. Como ven aquí, el 10 al 15% van a requerir esta proctectomía, pero por sepsis que no podemos controlar, y tenemos que realizar la resección. En un caso de proctitis ya se puede hacer el tratamiento, como hemos visto, saliciato por vía tópica, enemas igual con esos saliciatos, enemas de corticosteroides que existen en el medio, tratamiento antibiótico con el metronidazol, que es el principal tratamiento en estos casos, infliximab y adalimumab, que son tratamientos biológicos, monoclonales, quiméricos o tratamientos con policlonales genéticos humanos que se pueden ver, y drenar cada uno de esos abscesos para iniciar una terapia inmunosupresora. No podemos iniciar una terapia inmunosupresora con una infección marcada. Vamos a generar mayor mal que bien. ¿Ok? Continuemos. Entonces, como veíamos, hay la colitis indeterminada. En la colitis indeterminada podemos llegar al diagnóstico en estos 15% de los pacientes, donde no podemos diferenciar entre las dos patologías. Aquí, como les comentaba, ni la endoscopía, ni el enema de Barrow, ni las biopsias nos van a mostrar datos específicos de una o de otra. Y estos pacientes los agrupamos en este término. Aquí, ¿cuáles van a ser las indicaciones de cirugía, las indicaciones quirúrgicas? Igual, intratabilidad. No puedo tratarlo con manejo a dosis máximas de todo el escalonado que hemos visto. Podemos tener complicaciones a la terapia médica. No puedo usar los fármacos que quisiera, entonces tengo que ver otras formas de manejarlo. Riesgo de desarrollo de malignidad. Como hemos visto, el carcinoma colorectal es de mucho riesgo y podemos llegar a necesitar la cirugía para evitar este riesgo. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a hacer para tratar de mantener ese esfínter, poder tener un uso posterior? Colectomía abdominal total con ileostomía terminal. Ya hemos visto que es lo más útil. Y bueno, cuando ya sacamos este colon y podemos sacar otro estudio patológico, nos puede dar un diagnóstico más preciso, donde podemos tener una colitis ulcerativa, donde hacemos una anastomosis anal y bolsa ileal, porque el intestino delgado no está alterado, o si es un dudoso de enfermedad de Crohn, y hay que hacer una proctectomía de terminación y una ileostomía terminal. ¿Ok? Bueno, después de haber dado todo ese monólogo, podemos ir a las preguntas. Pero antes de ir a las preguntas, quisiera que hagan recuerdo, hagan memoria del caso clínico y me den su diagnóstico. ¿Contra qué nos estábamos enfrentando de estas patologías hermanas? ¿Era contra la enfermedad de Crohn o contra la colitis ulcerosa? Si desean, igual podemos hacer podemos volver a leer el caso clínico para que me digan qué opinan. Siguen ahí, ¿verdad, doctores? Sí, perfecto. No, aquí estoy con lo anterior, perdón. Colitis ulcerosa. Muy bien, muy bien. A ver, denme el gustito y repasemos el caso clínico para ver qué motivos son los que les daban esas indicaciones de colitis ulcerosa. Ahí está. Vamos paso a paso. Tenemos un paciente masculino, 45 años de edad. Antecedentes de colitis ulcerosa, ya tenemos un antecedente previo. Presencia de exacerbación de dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, el primer indicador, ¿verdad? Lo primero que nos va a marcar es esta sangre en heces, ¿no ve? Primera línea. Luego, ha perdido peso, igual los 5 kilogramos en el último mes, igual es indicador. Tenemos dolor en el cuadrante inferior izquierdo, sobre todo en colon, ¿no ve? Donde nos da la colitis ulcerosa.
Los ruidos intestinales pueden estar aumentados. Hay antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí hay un pequeño acápite para pensar que los distraíamos, pero sé que a ustedes no les pueden hacer eso con la enfermedad de Crohn, que no va a afectar. Aquí está bien bonito. Hay criptitis y hay infiltración de criptas con infiltración linfocítica. En la colonoscopía, igual aquí está el diagnóstico. Esto es lo que tenían que ver para poder definir. Hay una lesión. Bueno, la mucosa está friable, ulcerada de manera continua, desde el recto hasta el colon, con áreas de pseudopólipos, ¿no ve? Lesiones marcadas de colitis ulcerosa. Entonces, con esto podemos ver que aquí estaba nuestro diagnóstico, ¿no ven? Bueno, igual la tomografía computarizada nos daba un pequeño distracción para que poder confundirlos, para irse a la enfermedad de Crohn, pero es una colitis ulcerosa con lo que estamos hablando. Acuérdense, si tenemos manera continua, colitis ulcerosa. Bueno, ahora sí, volviendo a las preguntas, podemos continuar. Les voy a hacer lectura de las primeras preguntas, ¿les parece? Así continuamos. ¿Cuál es el síntoma más característico de la colitis ulcerosa? Ah, perfecto. Ahora sí una pregunta, no los estoy llegando a escuchar. ¿Hay alguien que esté pudiendo hablar o que esté queriendo hablar? Si me pueden decir que sí, porque no me está llegando el sonido. Pero la respuesta está correcta, es A. Diarrea sanguinolenta, ¿verdad? Bueno, continuando. ¿Qué hallazgo endoscópico es característico de la colitis ulcerosa? C, perfecto. Estoy leyendo ahí los mensajes de Jessica, Ibar, Mariana, Michelle, muy bien. Algo que quita el administrador que mandaron, pero bueno. Rolando, muy bien. La mucosa eritematosa friable ulcerada con pseudopólipos. Exacto, esas imágenes de pseudopólipos son muy marcados, ¿verdad? Continuemos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos es más característico de la enfermedad de Crohn? Esto igual hemos repetido en la anterior clase, si se acuerdan. Ah, perfecto. Granuloma no calcificante. Muy bien. Esto igual marcaba muy importante porque los granulomas calcificantes son indicación de tuberculosis, ¿no? Y no tocamos eso. Ahorita estamos tocando enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, continuando con el siguiente. Por avanzar, ¿cuáles las características distintivas de la enfermedad de Crohn en comparación con la colitis ulcerosa? B. B, perfecto, la afectación transmural, ¿no? Como habíamos visto, la colitis ulcerosa te afecta sobre todo las primeras dos capas. La enfermedad de Crohn te va a afectar todo el muro. Muy bien. Ahora sí, un poquito más complicaditos. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la exacerbación aguda de la colitis ulcerosa severa? Primera línea. Vamos al chat. C, corticoides intravenosos, ¿no? Esa es primera línea para limitar la inflamación y después podemos continuar con todo. Muy bien. ¿Cuál es la complicación más grave de la colitis ulcerosa? Perfecto, Ibar, Carlos, Fernanda, José, Paola, Ismael, Noelia, todos marcan C, el megacolon tóxico, ¿no? Tenemos dos complicaciones grandes, bueno, tres. La hemorragia que no podemos limitar, el megacolon tóxico y la colitis fulminante. Eso siempre acuérdense, por favor, les pueden hacer la pregunta en su examen. ¿Cuál es el papel de los agentes biológicos en el manejo de la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn? Esto igual lo he mencionado, sé que lo saben. Inciso C. Inciso C, el rescate, en casos que no podemos controlar, ¿verdad? Que tenemos una refracción al tratamiento convencional. Muy bien. Bueno, ¿qué prueba de laboratorio se utiliza comúnmente para monitorizar la actividad inflamatoria en la enfermedad inflamatoria intestinal? Esta sí, no me dejan sacarles atrapaditas. Muy bien, es B. Las demás pruebas no son inflamatorias. La proteína C reactiva es un marcador de inflamación. Y aquí desde el título estamos trabajando con inflamación. O sea que proteína C reactiva.
¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento del mantenimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal? B, perfecto, previene las recaídas. No podemos curarla, por lo menos no con esto. Tal vez con tratamiento quirúrgico con una colitis ulcerativa. Tenemos que limitar que vuelva a pasar. Prevenir las recaídas. Ahora, ¿cuál es la contraindicación absoluta para realizar una colonoscopía o un enema de bario en un paciente con colitis ulcerativa? No, no es B. Piénsenlo en leve. D, muy bien. Los que pusieron D están muy bien. Hemos hablado que megacolon tóxico y colitis fulminante no te permite eso. Primero, porque puede generar más complicaciones. Segundo, porque no tengo tiempo para eso. Tengo que acudir tal vez a quirúrgico inmediatamente, ¿no ven? Colitis fulminante. Ahora sí, ¿cuál es el hallazgo endoscópico más precoz de la colitis ulcerativa? Esta es bonita. Pérdida del patrón vascular. Muy bien, a la que haya contestado la felicito mucho, está muy bien. Tenemos el edema va a perder el patrón vascular, no se va a poder ver a través de la endoscopía, el C. Esas son preguntas como las que les pueden tocar, o sea, que siempre piensen lo que les están preguntando y qué es lo que se acuerdan de la enfermedad. ¿Qué procedimientos quirúrgicos es preferido en un paciente críticamente enfermo con colitis fulminante? D. Saco todo lo que está mal, ¿no ven? Colectomía abdominal total con ileostomía terminal. La colitis fulminante, sobre todo en colitis ulcerativa, no te lesiona el intestino delgado. O sea que puedo tener el ilion, pero no me va a funcionar el colon. Aquí es aunque no crean, lamentablemente siguen habiendo estas preguntas de frecuencia, que son para bueno, no me dejas, Andrea, ni siquiera ganarles con esta. Muy bien, 18% a los 30 años. ¿Qué técnicas endoscópicas han mejorado la detección de la displasia en colitis ulcerativa de larga evolución? No es C, no es C. Hemos hablado. Inciso E. Como endoscopía, porque teñimos, ¿no ven? Vamos a ver las displasias a través de la mucosa. Se hace con Lugol, con arminio carmesí, para marcar cómo está la mucosa y poder detectar esta displasia. Y dice, C, muy bien, cromoendoscopía. Ya algo me sale. ¿Cuál es el abordaje quirúrgico recomendado para un paciente joven con colitis ulcerativa refractaria que no desea tener una ileostomía permanente? Sí, perfecto, la proctocolectomía con bolsa ileal y anastomosis anal, ¿no ve? Para poder generarle una ayuda. Como el intestino delgado es útil y podemos generar una bolsa ileal, eventualmente se le puede hacer una anastomosis. Muy bien. Vamos acabando. ¿Qué hallazgos debe sospecharse como malignidad en pacientes con colitis ulcerativa crónica? Muy bien. Todo es C. Me gusta cómo he puesto ese C con ese E. Estenosis colónica. Si empezamos a tener alteraciones malformativas exofíticas en colon, el primer indicio es cáncer, SA. O sea que siempre tenganlo como diagnóstico diferencial. Estenosis colónica. Bueno, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico estándar, el gold standard en la colitis ulcerativa crónica? Esto igual ya lo han visto. Muy bien. Proctectomía total con colestomía ileal. Ya acabando, ¿cuál de los siguientes hallazgos permite diferenciar con mayor precisión la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerativa? No es B. D, muy bien. Los que han puesto D tienen toda la razón, son las lesiones, ¿no ven? En la enfermedad de Crohn son lesiones intercaladas, lesiones segmentarias. Empieza un segmento afectado, salta, hay otro segmento afectado. Segmento sano, segmento afectado. En la enfermedad de colitis ulcerativa es continuo. Perfecto. Aquí, por favor, tal vez algo adecuado que en algunas preguntas, perdón, llegamos a tener, es lean bien la pregunta. ¿Cuáles son los hallazgos? No les está preguntando clínica. O sea que con eso pueden limitar por lo menos 3 de mis 5 incisos. Bueno, esto como formas que tal vez les pueda ayudar cuando estén dando sus exámenes. Bueno, ¿qué manifestaciones perianales debemos alertar sobre la posibilidad de enfermedad de Crohn si se encuentra en una localización atípica?
Fisura anal lateral. La fisura anal lateral. Lo común, lo que usualmente se encuentra, ya sea por una lesión anal crónica por constipación, que vamos a ver eventualmente en los siguientes temas, o por traumatismos, son fisuras anales posteriores y anteriores. Si las encontramos laterales, está raro, es algo por otro motivo. Y el principal, enfermedad de Crohn. Muy bien a la que haya dicho eso, la felicito. Y a las últimas preguntas, ¿cuál es la intervención quirúrgica indicada en un paciente con colitis de Crohn fulminante que no mejora más tras tratamiento médico intensivo? Igual, esta ya la han visto. D, muy bien, colectomía total con ileostomía terminal. ¿Cuál es la manifestación anal más frecuente de la enfermedad de Crohn? C, apéndices cutáneos. Todos los que están hablando en el chat, muy bien. Los apéndices cutáneos. ¿Esto se los saca? ¿Se los extripa? No. No. No, muy bien. Eso también es muy importante, porque vamos a generar mayor lesión. ¿No? Como es una inflamación, limitamos la inflamación y vamos a limitar todo. ¿Cuál es el manejo inicial más apropiado ante un absceso intraabdominal secundario, una enfermedad de Crohn? Inicial. Drenaje antipercutáneo, no me dejan ni una. Muy bien, chicos. Muy bien, doctores. Los felicito, está muy bien. Drenaje percutáneo y antibióticos. ¿Cuál es la indicación quirúrgica más frecuente en región anal en pacientes con enfermedad de Crohn ileocólica? Región anal. No, región anal, por ejemplo. Ahí estoy poniendo región anal y más frecuente, no más complicado. C, fístula o absceso perianal. Está bien a los que están diciendo fístula o absceso perianal. La estenosis te puede generar, estenosis venteriana, el esfínter no lo toca. La hemorragia masiva es una indicación por complicación aguda. El megacolon tóxico igual, la perforación libre te va a dar una peritonitis por forma anal, fístula o absceso perianal. Bueno, una vez más, gracias por su atención. Les agradezco por el tiempo, sé que me otorgan casi 1 hora y media de su vida para todo esto. Cualquier duda, por favor, si podamos hablarla. Esta patología, como les mencionaba, aunque no es muy frecuente en nuestro medio, llega a pasar. Son pacientes muy, muy bonitos, muy, muy interesantes para aprender. No, con mucho gusto, Ismael. Nicole, igual, de verdad, mucho gusto. Como les digo, estamos juntos en esto, en su camino para la residencia. ¿Cuál era el tío estándar? O sea, no sé cuál es el tío, lo siento, Naila. Tal vez la pregunta está mal formulada. Doc, una consulta. En ambas patologías se puede presentar el megacolon tóxico y la colitis fulminante, pero la más común es en la colitis ulcerosa o no hay más comunes por igual. Mira, es que en complicaciones se van a dar por frecuencias. La más común entre las dos en realidad es la colitis ulcerativa, en la totalidad. O sea que por consecuencia es más común que haya colitis fulminante y megacolon tóxico en colitis ulcerativa. Sean malos, pobrecito, Wilder también está con clase con nosotros, yo te voy a apoyar. Apaguen sus micrófonos. Perdón por el intermedio, me llegan los mensajes. Por consecuencia, como es más frecuente la colitis ulcerativa, va a ser más frecuencia sus complicaciones. ¿Ok? Bueno, ese sería el motivo por el cual es más común en colitis ulcerativa, pero en las dos llegan a tener esas complicaciones. Gracias, doctor. No, con mucho gusto. Ahora sí, un favor. La siguiente semana tenemos una serie maratónica de clases. Vamos a hacer de lunes a jueves, por lo que me han informado. Tenemos una serie de temas que, bueno, creo que van desde absceso. Bueno, les diré el que está en la siguiente clase. Son temas muy bonitos y de mucha frecuencia. O sea que son temas que tenemos que estudiarlos. Si pueden ir leyéndolos y hacemos una clase más interactiva, igual va a ser muy útil para ustedes y para mí, para que podamos ver mejor las preguntas.